y ya con los 24 participantes que teníamos hace unos minutos, entonces podemos iniciar la clase, ¿de acuerdo? Ya. Les habíamos dicho que una forma breve, digamos, de iniciarlos en la materia es con una presentación que tenemos que obviamente no entra en mucho en los detalles de de los libros que hemos mencionado como libros guías, especialmente el libro, ¿cómo se llama? Primero Jesús Fraile Mora, después el libro de Chapman y todo el resto de literatura que existe, ¿no? Ya. Entonces les voy a compartir la página aquí con la que estamos trabajando. A ver, aquí les comparto la pantalla. Ya, y vamos a ampliar. ¿Me confirma alguno de ustedes o alguna de ustedes, por favor, si ya ven la pantalla completa? Se ve, ingeniero. ¿Como pantalla completa o como un PowerPoint con sus diferentes? Con PowerPoint y se ven las diapositivas a la izquierda, la chiquitita. Ya, no, tiene que verse como... Ahora sí. A ver, ahora confírmeme si tienen la página completa. Ahora sí. Ya, perfecto. Bien. Entonces, ustedes ven ahí tenemos máquinas eléctricas rotativas, ¿no? Es el título, aunque se las menciona también aquí a las máquinas eléctricas estáticas en los esquemas que van a ver a continuación, ¿ya? En la introducción y en generalidades. Después vamos a ir directamente a ver los motores de inducción. Y bueno, en el punto 3 vamos a ver un poco de materia, hemos dicho un 30% más o menos de máquinas síncronas. Motores de corriente continua no los vamos a ver, pero los vamos a mencionar en algunos casos por las características que tiene. Y los motores monofásicos de corriente alterna sí los vamos a ver también al final de la materia, ¿ya? Y un tema importante justamente es el punto 4, que es la selección de un motor por el grado de protección de un motor, sus formas constructivas y fundamentalmente el tipo de servicio que se le va a dar. Estos temas a veces los vamos a ir dando en forma no secuencial, como ustedes ven aquí en el esquema, sino a veces vamos a mencionar, al ver, por ejemplo, la introducción, vamos a hablar del tipo de servicio y por eso el tipo de instalación que se debe hacer, ¿ya? En la parte inferior tienen ustedes ahí diferentes motores, un clásico motor asíncrono a la izquierda, de un eje bastante largo. Después, a continuación, tienen un motor síncrono. Este no es un generador, es un motor síncrono. Después tienen un motor de corriente continua. A continuación, a la derecha, y en el extremo derecho, un motor monofásico. ¿Ya? Visible está un condensador que tiene el motor. Vamos a ver después para qué es ese condensador que tiene electrolítico acoplado. ¿Ya? Bien. Vamos entonces hacia adelante. En generalidades podemos decir que las máquinas eléctricas se constituyen de dos grupos o se clasifican en dos grupos, estáticas y rotativas. En estáticas están todos los transformadores que han visto ustedes con el ingeniero Lino, y más allá de la materia del ingeniero Lino hay una gran cantidad de transformadores, comenzando de los outlets que tienen ustedes para cargar sus celulares, hasta grandes transformadores de aplicaciones de diferente tipo, ¿no es cierto? Entonces ese es el grupo de las máquinas estáticas. Las máquinas eléctricas rotativas están fundamentalmente compuestas por motores y por generadores, ¿ya? E independientemente si son de corriente continua, corriente alterna, se los subdivide en dos grupos por su uso. O sea, vamos a ver acá a continuación, ¿no es cierto? El transformador es una máquina que es de transformación totalmente reversible.
Tenemos un sistema eléctrico a un determinado voltaje o tensión en el lado A, y tenemos un sistema eléctrico a la derecha, el sistema B, a un voltaje, una tensión 2, diferente, ¿ya? Entonces podemos elevar la tensión mediante el transformador o podemos reducir la tensión. Y ustedes ya han llevado el hecho de que el fenómeno de que cuando elevan la tensión, ¿no es cierto?, disminuye la corriente. Y cuando bajan la tensión, se incrementa la corriente. Ese es el factor fundamental porque el que se utilizan los transformadores para conectar líneas de larga distancia, porque obviamente se quiere ahorrar en el conductor y se quiere llevar muy poca corriente a alto voltaje, y es por eso que en un transformador que está trabajando ya sea con tensión, con voltaje menor a 1000 voltios o voltajes que son de media tensión, 6000, 3000, 10000, 10500, 21000, 24900, 34500, ¿no es cierto? De esos niveles se eleva a 69000, a 115000, a 110000, a 230000, a 400000 y mucho más arriba inclusive. ¿Para qué? Para que los conductores que llevan esa energía, ¿es cierto?, lleven muy poca corriente y por lo tanto su sección sea relativamente delgada en comparación a llevar, una gran cantidad de amperios, y eso obligaría a tener gruesos conductores, soportes mucho más robustos en las líneas de alta tensión, en las líneas de transmisión, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, el transformador es una herramienta súper útil. Y ya recordábamos en la clase anterior que el transformador se le llama el príncipe de las máquinas eléctricas por su elevadísima eficiencia, ¿ya? Sabemos que las pérdidas son realmente muy bajas en los transformadores y es por ese hecho de que tenemos prácticamente coeficientes de eficiencia del 99%, 99.5%, 98.5%, o sea, rondando siempre alrededor del 99%, ¿no? Esa es la gran eficiencia. Un transformador que está debajo del 98% ya es un transformador de mala calidad o por alguna razón tiene un bobinado que le provoca mayores pérdidas y tiene un uso especial posiblemente, ¿no? Pero después normalmente todos los transformadores tienen una elevadísima eficiencia que está rondando cerca al 99%, ¿ya? Bien. ¿Qué pasa en la transformación de una máquina eléctrica rotativa? Una máquina eléctrica rotativa tiene un sistema eléctrico, ya en el caso de los motores, inyectamos a la máquina eléctrica el sistema eléctrico y recibimos un sistema mecánico, ¿no? Recibimos una respuesta mecánica y podemos utilizar esa potencia y esa energía mecánica para todos los usos que queramos, ¿sí? No que en el caso de los generadores tenemos un impulsor mecánico y ese impulsor mecánico mediante la máquina eléctrica del generador tenemos como salida un sistema eléctrico, ¿no es cierto?, una corriente y una tensión que podemos utilizarla obviamente para cualquier uso como eléctrico, ¿ya? Entonces el generador de potencia mecánica me lleva a potencia eléctrica y el motor de potencia eléctrica a potencia mecánica, ¿ya? Entonces, una máquina eléctrica rotativa es una máquina reversible. O sea, en teoría todos los motores se pueden volver generadores y todos los generadores se pueden volver motores, pero vamos a ver que tecnológicamente eso tiene ciertas limitaciones. No siempre es así, ¿ya? Bien, estos son generalizaciones. Bien, si no hubiera preguntas sobre esta lámina, vamos a pasar a la siguiente. No escucho que hayan preguntas en el chat. Los que no tienen micrófono tampoco. A ver, parece que ahora sí están queriendo participar. No, me equivoqué. No quieren participar. Ya. Bien. Aquí tenemos un esquema muy simplificado. Obviamente yo les voy a mostrar
diagramas mucho más cercanos a la realidad. En este caso, estamos para mostrar el funcionamiento de un generador, estamos presentando un núcleo fijo de, disculpen un segundito, mucha bulla por acá, voy a bajar el volumen aquí en mi hogar. Ya van a disculpar, pero había una puerta abierta acá y estoy escuchando todo lo que sucedía en otras habitaciones. Bien, como les decía, entonces tenemos en un generador, estamos viendo unos imanes permanentes, ¿no es cierto? Un cuerpo de imanes permanentes, tenemos un norte y un sur de los imanes permanentes. Estos imanes permanentes me crean un campo magnético en este espacio libre del medio, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que obviamente hay ese flujo casi lineal de, de, de un lado del imán, del lado norte al lado sur, ¿no es cierto? Entonces, aquí faltaría, la verdad, completar esas líneas de flujo. Hay algo que tienen que recordar siempre de sus primeras materias que llevaron, que las líneas de flujo magnéticas siempre son cerradas. Siempre son cerradas. Entonces, no sé si pueden visualizar el mouse que tengo. ¿Se visualiza el mouse? No. Sí, ingeniero. Ya, entonces las líneas que van de norte a sur deberían atravesar todo el bloque de sur y de alguna manera cerrarse por encima, en este caso, hacia el lado norte. Y en el caso de la parte inferior, después de pasar por todo el sur, dar la vuelta por el aire y cerrarse con el norte. Las líneas de flujo magnéticas siempre son cerradas. Siempre hacen un circuito, no tiene que ser circular, pero siempre se cierra, ¿ya? Es algo muy diferente en las líneas de fuerza eléctricas. Las líneas de fuerza eléctricas pueden ir de un punto a otro y listo. Por ejemplo, una descarga estática. Ya yo tengo un cuerpo cargado con una carga estática positiva. La descargo hacia un cuerpo neutro o la descargo hacia un cuerpo que tiene carga estática negativa y las líneas de flujo eléctrico se trasladan de un punto al otro y punto. No retornan otra vez al punto inicial. Ya no, que en este caso siempre hay un cierre de líneas de flujo. Así las entendemos las líneas de flujo magnéticas. ¿Ya? Otro ejemplo del campo eléctrico muy claro son los rayos, las descargas atmosféricas, ¿no? Las nubes están cargadas con un cierto potencial, ¿no es cierto? Y se descargan mediante los rayos al planeta Tierra, que es un cuerpo normalmente considerado como neutro, ¿ya? Hay lugares, por ejemplo, muy cerca a la capital de Sucre, donde los rayos salen de la Tierra hacia el cielo. Existe también ese tipo de rayos, ¿ya? Pero igual, va de un punto a otro punto y ahí acaba. No que en las líneas de fuerza magnéticas el flujo es un circuito cerrado. Siempre las líneas van de un punto a otro. Entonces estoy aclarándoles que este grafiquito tiene esa deficiencia, ¿ya? Cuando veamos otros gráficos de ensayos van a ver ustedes cómo se cierran las líneas de flujo. Ya eso lo vamos a ver en unos minutos después. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un flujo, está representado aquí por 3 líneas, pero obviamente todo el bloque norte envía líneas de flujo hacia el bloque sur en este hueco medio cilíndrico. Y estas líneas de flujo atraviesan, ¿qué cosa? Atraviesan una espira que la tenemos sostenida en torno a un eje central
¿sí? Y esa espira prácticamente es la espira que la estamos haciendo girar mecánicamente. Si ustedes ven las letras rojas aquí a la izquierda, fuerza externa que hace girar la espira. Entonces hay una fuerza mecánica externa, puede ser un motor a diésel, puede ser una máquina hidráulica con agua, puede ser una turbina a gas, algo que me hace girar esta espira del medio, esta espira, ¿ya? Y estos conductores que no tienen energía cortan las líneas de fuerza, cortan las líneas de, perdón, las líneas de inducción, las líneas de magnéticas, de flujo magnético, ¿ya? Entonces, ¿se cumple qué fenómeno? Cuando estamos cortando con el conductor las líneas de flujo, en los conductores hay una variación del flujo magnético a medida que va girando. Cuando esta espira, por ejemplo, está en esta parte superior y casi podríamos decir que la parte superior de la espira va casi por unos instantes en paralelo con las líneas de flujo y la parte inferior casi va en paralelo con las líneas de flujo que estarían aquí abajo en la parte inferior en forma horizontal. ¿Tenemos inducción o no tenemos inducción? Prácticamente no tenemos inducción ahí, ¿no es cierto? Porque no está cambiando el número de líneas de flujo magnético en el conductor cuando está atravesando la parte en que casi son paralelas, paralelo el movimiento de la espira a las líneas de flujo magnéticos. Pero cuando esta comienza a bajar y avanzar y avanzar y avanzar y a cortar, y si es a la misma velocidad o una velocidad diferente el movimiento de esta espira, de todas maneras va cortando cada vez más líneas de flujo. Cuando está totalmente horizontal la espira, obviamente está cortando una gran cantidad de líneas de flujo, si mantiene una velocidad constante el giro de esta espira, y entonces tenemos la mayor inducción. Entonces vamos de una inducción cero aquí, casi en este instante que pasa en paralelo, a una inducción máxima cuando esté en forma horizontal. Y lo mismo sucede con la parte inferior. Aquí estaría en una inducción casi cero, y cuando va subiendo esta parte de la espira y se pone en posición horizontal la espira, este lado de la espira obviamente está cortando más líneas de flujo magnético porque consideramos una velocidad constante a la que es movilizada impulsada esta espira de una fuerza externa, que no nos interesa ahorita qué fuerza es, ¿ya? Entonces existe, como dice aquí abajo, una fuerza electromotriz inducida en la espira por el campo, ¿ya? Si nosotros recogemos de la espira, de un segmento de la espira y del otro segmento de la espira, mediante anillos y mediante escobillas sacamos, vamos a tener un voltaje, una diferencia de potencial entre estos extremos. Si le ponemos aquí una carga, cualquier carga, entonces vamos a tener corriente eléctrica, una intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Vamos a tener circulando una intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Bien. Eso sería un poco para ver. Entonces aquí, como ven en el texto, ya lo han debido leer ustedes, ¿no es cierto? Campo magnético externo de valor constante que es visto por una espira, por la bobina. Como variable al estar en movimiento, se induce por tanto una fuerza electromotriz o potencial en los extremos de la bobina. ¿Ya? Esa sería la figura del generador. Vemos algo similar para el motor. ¿Ya? Algo similar para el motor. ¿Cómo es el fenómeno? Dice, si se hace circular una intensidad por una bobina inmersa en un campo magnético, esta sufre un par motor que tiende a alinear ambos campos magnéticos, el propio de la bobina y el externo. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Aquí tenemos, por ejemplo, una espira como la de la anterior figura, ¿sí? Que mediante sus anillos rozantes y unas escobillas, ¿no es cierto?, nos conectamos a una batería. Y esta es una corriente que se hace circular por la espira. ¿Ya? Una corriente que se hace circular por la espira. ¿Ya? Entonces, está circulando una corriente por la espira. Pero a su vez tenemos todavía dentro de este orificio cilíndrico un flujo magnético
que nos crea todo un campo magnético en el sentido horizontal, ¿ya? Por estos dos imanes permanentes, que sabemos que les falta todavía cerrar el flujo, ¿no es cierto? Con unas lineecitas. ¿Qué pasa ahí? Pasa que la corriente que está circulando, de alguna manera, crea un campo magnético, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes del fenómeno ese? Circula por un conductor una corriente eléctrica y si lo hacemos con la mano derecha, el pulgar apunta hacia el sentido de desplazamiento de la intensidad de corriente y los 4 dedos que se cierran hacia la mano nos muestran el campo magnético alrededor de ese conductor, ¿ya? Entonces, ese campo magnético alrededor de ese conductor, aquí en la parte inferior, vemos que de alguna manera en una parte se anula con las líneas de flujo del campo magnético del imán permanente y en otra parte se suma. Entonces, donde se suma, ¿ya? Donde se anula, ustedes saben que polos opuestos negativos se atraen, ¿no es cierto? Y donde están prácticamente positivo y positivo, se rechaza. Y esa fuerza es la que tiende a hacer girar el espira, es el par motor prácticamente. El par motor, al encontrarse dos campos magnéticos, el uno trata de alinearse con el otro. ¿Ya? Bien, lo vamos a ver con un poco más de detalle con otros gráficos. Esto es para introducir prácticamente en la temática de la inducción, tanto en generadores como en motores. ¿Ya? Bien. Estructura básica de una máquina eléctrica rotativa. El rotor es una pieza cilíndrica montada sobre un eje móvil. ¿Ya? El estator es una pieza cilíndrica hueca que envuelve al rotor y está separada de este por el entrehierro. Y lo ven aquí con letras rojas porque yo le llamo al entrehierro siempre la mala palabra. ¿Por qué la mala palabra? A ver, ¿qué aprendieron ustedes en la educación familiar? Una mala palabra, ¿qué es? Una palabra que no se debe pronunciar, y es una palabra que trae algo malo, ¿no es cierto? En sí, en su contenido. ¿Qué es lo malo que trae? Trae, en este caso, grandes pérdidas, ¿ya? Vamos a ver después un poquito, viendo la literatura que tienen ustedes, la gran diferencia del flujo magnético en el núcleo de hierro de material ferromagnético del estator, el flujo magnético en el rotor, que también es un material ferromagnético, y el flujo magnético en el entrehierro. Ahí verán ustedes que en el entrehierro, pues, las pérdidas son enormes, o digamos así, la resistencia del aire a la circulación del flujo magnético es tan grande, ¿no es cierto?, que se convierte prácticamente, como les decía, en una mala palabra el entrehierro, ¿ya? Después vamos a ver la circulación del flujo magnético en toda la máquina ya funcionando. De forma general se puede afirmar entonces que el estator como el rotor alojan bobinas, circuitos eléctricos, y existen dos circuitos eléctricos concatenados por un circuito magnético. ¿Qué quiere decir concatenado? O sea, enlazados electromagnéticamente, pero fundamentalmente esto quiere decir que el enlace es magnético. El enlace es magnético, ¿por qué? Porque no hay contacto galvánico entre el circuito eléctrico del rotor con el circuito eléctrico del estator. No hay, ¿ya? El rotor está apoyado en estos extremos del eje con unas chumaceras o rodamientos, ¿no?, que se le llama también chumaceras, también se le llama. Bueno, pero estos rodamientos apoyan simplemente mecánicamente al eje, pero la parte eléctrica está totalmente aislada del rotor con la parte eléctrica del estator, ¿ya? Bien, eso tanto para el uno como para el otro. Ya vamos a ir viendo que hay detalles en los generadores, síncronos especialmente,
que lo hacen especial al rotor. Pero también vamos a ver que el rotor de un motor de inducción puede tener dos características. Tener, como en este caso, barras, o como en el caso de la mayoría de los motores, como en la mayoría de los motores barras, o como en algunos pocos motores en porcentaje, tener un bobinado eléctrico. ¿Ya? Bien. Distintas máquinas en función del método empleado para generar el campo magnético se clasifican de la siguiente forma. Las máquinas síncronas, que también se las conoce como alternadores o generadores, tienen una intensidad continua inyectada en las bobinas del rotor. O sea, corriente continua circula por las bobinas del rotor. Y corriente alterna aparece como resultado de la inducción en las bobinas del estator. O sea, creamos una corriente alterna en el estator, que es fijo. No que el rotor está girando con una corriente continua circulando por sus bobinas o por sus barras, dependiendo qué tipo de rotor es. ¿Ya? Las máquinas de inducción como motores, porque el fenómeno de inducción también se da en estas síncronas, pero se aclara que las máquinas de inducción tienen ese nombre porque funcionan como motores, fundamentalmente. Y las corrientes alternas en las bobinas del estator, fundamentalmente, también algunas en el caso del rotor, crean intensidades en el rotor inducidas por el estator. ¿Ya? Entonces, tenemos corriente alterna en el estator e inducimos una corriente alterna en el rotor. ¿Ya? Bien, las máquinas de corriente continua tienen tanto alternadores o generadores como motores y son alimentados ambos circuitos que están conectados además entre sí con circuito de estator y circuito de rotor con corriente continua. ¿Ya? En forma muy breve vamos a ver esto en algún momento, cómo funcionan las máquinas de corriente continua. Lo que no vamos a hacer es profundizar porque obviamente no es la materia. Esto es corriente, máquinas de corriente alterna. ¿Hay algún problemita con mi cuenta? Parece que no me han descontado el pago mensual y me acaba de llegar un anuncio de que en 10 minutos otra vez se desconectará mi cuenta. Ya. Voy a arreglar este fin de semana esto para que la próxima semana no tengamos estos problemas. Entonces me voy a tener que desconectar en unos 5 minutos o 8 minutos de ustedes para ver que esto se arregle, ¿ya? Ya. Vamos a minimizar esto. Ya. En esta parte inferior vemos que las máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna pueden ser o monofásicas o trifásicas y pueden ser síncronas y de inducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir monofásicas? Que son alimentadas por una sola línea y una línea neutra. Y trifásicas que tienen las fases A, B, C, 1, 2, 3, R, S, T, como ustedes lo hayan conocido a la alimentación de corriente alterna trifásica. ¿De acuerdo? Bien. Aquí estamos queriendo controlar el tiempo. ¿Ya? Bien. Pasemos a la siguiente lámina. La siguiente lámina es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos que en un generador ya tenemos un balance energético porque entra una potencia mecánica aplicada a un generador. Es lo que decíamos, esa máquina impulsora que hace girar el rotor, ¿ya? Y después de tener ciertas pérdidas, entregamos energía eléctrica, potencia eléctrica generada. En este caso, el caso clásico mayoritario, energía eléctrica en forma alterna trifásica, corriente alterna trifásica, ¿ya? Y la potencia está descrita como ustedes la conocen aquí a la derecha.
La potencia mecánica, aquí la están viendo ustedes, ¿no? La velocidad de giro en radianes por segundo, el par motor en newtons por metro, ¿no es cierto? Y la potencia puede ser eh, sistema internacional en vatios o puede ser un sistema inglés en HPs, eso ya depende, ¿no? Bien, ¿qué pasa con las pérdidas? Aquí aparecen cuatro, pero van a ver ustedes que son en sí tres grupos de pérdidas y más de cuatro pérdidas que las que figuran acá. Veamos primero la 1, pérdidas mecánicas, rozamiento y ventilación. Hay un rozamiento en el eje de los rodamientos, ¿ya? O chumaceras también como se le conoce, ¿no es cierto? Que ese rozamiento produce obviamente, por muy bien lubricado que estén los rodamientos de ambos extremos que apoyan, soportan al eje del rotor, producen una pérdida. A su vez, la mayoría de motores tienen obviamente un ventilador para que esto refresque un poco el aire que está alrededor de los conductores y no haya mucho recalentamiento de los conductores eléctricos. Entonces, ese ventilador obviamente al impulsar aire dentro de la máquina está realizando también un trabajo que frena un poco al motor. Entonces, hay también pérdidas mediante la ventilación. Posteriormente tenemos pérdidas en el cobre. Tenemos tanto en el rotor como en el estator, por eso les decía, tenemos tres grupos. Un grupo es de las pérdidas mecánicas, otro grupo es las pérdidas por el efecto Joule, ¿no es cierto? Hola, 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 hola. Hola, 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 por favor, les voy a pedir, si no están acostumbrados a este tipo de clases, ya que no abran su micrófono durante la clase, si no es para consultar algo, preguntar algo o querer opinar algo en la clase, ¿ya? No podemos escuchar así, qué sé yo, que se abra. Han visto, yo les he pedido permiso para cerrar la puerta de mi habitación porque no quería que entre la bulla externa. Ya, por favor, entonces tengan muy en cuenta eso, ¿ya? No abrir el micrófono en forma inútil, ¿ya? Bien, eh, creo que estamos ya a unos 2 minutos de que nos corten la señal, vamos a tener que nuevamente abrirla. Les voy a pedir, por favor, voy a compartir otra vez la pantalla para mostrarles dónde estamos, ¿sí? Estamos acá en la máquina eléctrica, el generador. Vamos a seguir hablando sobre las pérdidas y otras pérdidas adicionales que hay, ¿ya? Pero este balance energético estamos viendo inicialmente de las máquinas que son generadores, ¿ya? Entonces dejo de compartirles y me despido hasta unos 5 minutos porque inmediatamente les voy a generar una nueva invitación para que entren al Zoom. Y de paso descansan también, es bueno descansar cada 40 minutos, pero yo los hago descansar normalmente cuando tengo la sesión ininterrumpida, los hago descansar haciendo otro tipo de ejercicios mentales para que descansen de la clase. No es bueno que las 2 horas y cuarto estén escuchando ustedes solamente una clase, la mente se agota, ¿no es cierto? Ya, estoy finalizando, por favor, entonces se conectan, vayan a su WhatsApp y se conectan al link que les voy a dar en unos pocos segundos.
Bien, jóvenes, ya somos un número bastante interesante, 27 estudiantes, aunque son 33 inscritos y varios de ustedes acá que están asistiendo a clases no son inscritos, ni modo. Los que se perjudican son los que no asisten a clases, ¿no? Ya.
Vamos a volver a compartir la pantalla entonces para volver a lo que estábamos observando hace rato. Entonces, vamos al PowerPoint. Ya, ¿me confirman si se ve la pantalla completa del... ¿Se ve, ingeniero? Sí, pero parece que nos hemos pasado hacia adelante. Tenemos que volver a la de generador. Mostrar anterior. Esa es, la de generador. ¿Ya? Bien. Habíamos dicho que son tres. Ah, perdón. No estoy grabando. Voy a dejar de compartir y vamos a reiniciar la grabación. Bien, hemos reiniciado la grabación. Van a ser 2 bloques de grabación prácticamente entre esta y la anterior. Vamos a compartir ahora sí la pantalla. Ya, de acuerdo. Aquí veíamos entonces que son 3 grupos de pérdidas. Las pérdidas mecánicas, por un lado, las pérdidas por efecto Joule, que se llaman las pérdidas en los conductores, pueden ser el cobre del rotor o el cobre del estator, o en algunos casos no es cobre en el rotor, sino es aluminio, los conductores a veces son de aluminio. Y por otro lado, las pérdidas en el hierro, o sea, las pérdidas ferromagnéticas, eso quiere decir por histéresis, por corrientes parásitas, también flujos dispersos, ¿no son? La dispersión de flujos, ¿no es cierto? Todo eso crea pérdidas a nivel del campo magnético que hay en la máquina eléctrica, en este caso en el generador. ¿Ya? Bien. Repasamos entonces, entramos a la máquina con potencia mecánica aplicada, expresada en alguna unidad de potencia, en este caso vatios, pueden ser también HPs, y tenemos el par motor en newton metros y la velocidad de giro en radianes por segundo. En este caso, vamos a ver posteriormente que en diferentes ecuaciones se usan las RPM, ¿no es cierto? Las revoluciones por minuto, entonces se usa la velocidad de giro en radianes por segundo. Después de pasar por las pérdidas, que estamos agrupando en 3 grupos, acá lo hemos separado en la del efecto Joule o las pérdidas de las pérdidas eléctricas, las estamos separando en 2, del rotor y del estator. Pero además tenemos que mencionar que, por ejemplo, en las mecánicas tenemos otro tipo de pérdidas. Tenemos el rozamiento, no es solamente de los cojinetes o chumaceras o rodamientos, sino también es el giro del cuerpo del rotor con el aire que está alrededor del rotor. ¿Cómo se llamaba ese aire? Dijimos que era una mala palabra. ¿Alguien se acuerda? Entre el hierro. Exactamente, el entrehierro. Entonces, el giro del rotor en el aire que contiene el entrehierro también provoca un freno, ¿cierto? Porque el aire frena, obviamente, el aire no es el vacío. Entonces, también hay una fricción pequeña, pero hay una fricción. ¿De acuerdo? ¿Qué otras pérdidas mecánicas podemos tener? Estas pérdidas que mencionamos son las pérdidas, digamos, normales en una máquina que está funcionando con todas las de la ley, ¿sí? Pero si es una máquina que ya tiene muchos años de operación, qué sé yo, y no ha tenido tal vez un buen mantenimiento, podemos tener, por ejemplo, pérdidas por movimiento de vendaval. ¿Qué son el movimiento de vendaval? Es que el rotor no está exactamente asegurado en los cojinetes o en los rodamientos de apoyo como para que gire solamente el desplazamiento sea rotativo giratorio, sino también hay una pequeña oscilación transversal en el sentido del eje. Va de izquierda a derecha, mínimamente hay una pequeña vibración. Y esos son pérdidas por movimiento de vendaval, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otras pérdidas podemos tener mecánicas? Podemos tener pérdidas mecánicas, ya les mencionaba al principio de esta clase, por el hecho de que la máquina ha sido instalada sin las consideraciones adecuadas de la recomendación del fabricante. ¿A qué nos referimos a eso? Que, por ejemplo, el generador
tiene que tener una fijación sobre el piso con unos bulones, o sea, con unos pernos muy grandes, y estos pernos tienen un determinado torque cada uno, ¿ya? Generalmente es casi el mismo torque, pero en algunos casos unos pernos tienen un torque, otros pernos tienen otro torque, porque así ha sido diseñado la máquina, para que esté bien fija y no exista ningún tipo de vibración adicional a la propia vibración que ya tiene el generador, ¿sí? Especialmente en máquinas grandes. Entonces, ¿qué pasa si se ha cometido el error de poner un torque menor en uno de los bulones, en uno de los pernos? Entonces, de los 4 puntos, a veces son 6 puntos, a veces son 8 puntos en los que se asegura la máquina hacia su base, ¿no es cierto? Ese punto queda un poco suelto. Y con la operación permanente del giro del generador, ¿no es cierto?, se crea una pequeña mini vibración. Esa vibración se distribuye prácticamente en la máquina, en la carcasa, y de la carcasa pasa al estator, y del estator pasa a los costados de la carcasa donde están los cojinetes, o sea, los rodamientos, y estos rodamientos reciben también esta vibración. Y esta vibración puede ser transmitida mediante los cojinetes o rodamientos hacia el eje del rotor y al mismo rotor. Entonces, eso crea un desgaste adicional, tanto en los cojinetes o en los rodamientos, como en la estructura misma de la carcasa, ¿ya? Esta vibración también trae como consecuencia, por ejemplo, que los bobinados que están fuertemente asegurados, tanto en el estator como en el rotor, ¿no es cierto?, se vayan aflojando permanentemente al recibir esta vibración, y el material aislante que los está separando a un conductor de otro conductor, o a un grupo de bobinados con otro grupo de bobinados, vaya desgastándose, vaya perdiéndose, vaya cayéndose en algún sentido, y podamos tener cortocircuitos, ¿ya? Puede ser cortocircuitos entre conductores de un mismo bobinado, cortocircuito entre bobinados de 2 bobinados diferentes, o cortocircuitos a tierra, ¿no?, de cualquiera de los bobinados hacia la carcasa del estator, hacia el núcleo magnético del estator, y mediante el núcleo magnético a la carcasa, ¿ya? Entonces, es muy importante por eso poner atención a la fijación de una máquina rotativa, en este caso no solamente para los generadores, estamos hablando en general para todos los motores, y a medida que es más grande la máquina, mayor cuidado, ¿ya? Existe una profesión que se llama el alineador. Esa es una rama de la mecánica, en la cual el especialista, cuando se instala un gran generador, ¿no es cierto?, y ese alineador también alinea, por ejemplo, turbinas, alinea todo tipo de máquinas grandes que hay que asentarlas en una base, ellos se dedican a chequear con precisión elevadísima, cuán bien asegurados están los bulones, los pernos gigantes, y cuán bien alineada está la máquina en su horizontalidad, para que no tenga problemas de vibraciones cuando opere. ¿De acuerdo? Bien, eso por el lado de las mecánicas. Las pérdidas en el cobre, sabemos cuáles son las pérdidas en el cobre, ¿no es cierto? Y dependiendo de la calidad de la máquina eléctrica, puede ser que las barras del cobre tengan un determinado tipo no es cobre puro, ustedes saben, siempre hay cobres de diferentes tipos. Entonces, dependiendo del cobre, si es de mayor conductividad, menor conductividad, producirá mayores o menores pérdidas en el largo de su arrollamiento. O si son barras, por ejemplo, en el caso de los motores de inducción, en los motores tenemos barras, son barras de aluminio, también hay diferentes tipos de aluminio, y dependiendo de qué aluminio se ha puesto en estas barras, podemos producir mayores o menores pérdidas en la circulación de la corriente por estos conductores de aluminio, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, el material también influye en el tipo de pérdidas. No solamente es una pérdida en forma genérica para cualquier bobinado, por cualquier tipo de barra, no, sino hay, dependiendo del material que es utilizado en el cobre, o como decíamos también en las barras de aluminio, hay pérdidas mayores o menores en una y otra máquina,
¿ya? Esto tanto para el rotor como para el estator. Llegamos al tercer grupo, ¿no es cierto? Decíamos ahí, pérdidas de histeresis, siempre va a haber, corrientes parásitas siempre van a haber, porque obviamente el circuito magnético no se cierra solamente en la parte ferromagnética del núcleo del estator y el núcleo del rotor, sino que las líneas de flujo dispersas obviamente van a la carcasa y de alguna manera en la carcasa tenemos también una cierta inducción y a su vez en el núcleo ferromagnético tanto de estator como del rotor tenemos pérdidas dependiendo qué tipo de laminado se ha hecho en este núcleo y si este laminado es el adecuado y si la aislación entre las láminas, dependiendo del voltaje con el que está trabajando esta máquina eléctrica rotativa, requiere o no requiere esa separación de conductividad entre lámina y lámina de los paquetes laminados del núcleo magnético, tanto del rotor como del estator. ¿Ya? Bien. Es un poco para que ustedes tengan en cuenta las pérdidas que hay tanto para máquinas rotativas de máquinas alternas generadores como también para máquinas rotativas de corriente alterna motores. ¿Ya? Pasamos entonces a la siguiente y ahí tenemos la máquina eléctrica, el motor. Y es al revés, ¿no es cierto? Lo que vamos a introducir, lo que consume el motor, es una potencia, en este caso una potencia aparente eléctrica. Vemos en la segunda línea una potencia efectiva eléctrica, ¿no es cierto? Con lo que alimentamos el estator. Por efectos de la inducción, ya vamos a ver cómo sucede todo esto, tenemos al final un rotor girando y este rotor, obviamente, en el extremo del piñón de su eje, nos da una potencia mecánica que podemos aprovecharla girando, qué sé yo, una bomba de agua, elevando moviendo un ventilador gigante, elevando un ascensor, en usos que tienen, ¿no es cierto?, los motores eléctricos. ¿Ya? Y ahí vemos otra vez los cuatro grupos, que en sí son tres grupos, pero separado también las pérdidas de cobre del rotor y cobre del estator, en el calentamiento de conductores o el efecto Joule, que también se conoce, la forma de las pérdidas que se tienen. ¿Ya? Ya hemos mencionado para el generador cómo pueden ser las pérdidas, cómo son las pérdidas estas clásicas que estamos viendo y también cómo pueden ser las pérdidas adicionales, tanto de fricción, tanto de pérdidas eléctricas en los conductores, ¿no es cierto? Y las pérdidas magnéticas, obviamente, que no están tan detalladas, simplemente mencionadas. Ya vemos que puede haber mayores pérdidas en la carcasa, puede haber mayores pérdidas en, bueno, diferentes pérdidas que podemos tener a nivel de flujos magnéticos, a nivel del efecto Joule en los conductores, tanto de rotor como de estator, y en las pérdidas mecánicas. ¿Ya? Bien, pasemos al siguiente. Directamente entramos a ver las máquinas de inducción. Vamos a ver sus aspectos constructivos, de los cuales ya hemos hecho algunos adelantos en cómo se montan las máquinas en general rotativas eléctricas, ya, especialmente si son grandes. Vamos a ver los elementos que tienen estas por esos aspectos constructivos y vamos a ver el principio de funcionamiento del motor de inducción trifásico, primero viendo sus fundamentos teóricos, después analizando el deslizamiento. Y a continuación ya vendrán temas en los que veamos los circuitos equivalentes, que ustedes ya los han conocido en los circuitos equivalentes de los transformadores con el profesor Lino. Vamos a ver un balance de potencias en el motor y características del par de deslizamiento en este tipo de motores o máquinas de inducción. En la imagen que ustedes ven, abajo a la mano izquierda,
se tiene un motor trifásico, ¿sí? Con un acople rojo en su piñón extremo derecho y el ventilador está al lado izquierdo, ¿ya? Se trata de presentar esto en el centro con los bobinados del estator que le producen o le generan una flujo a la compañía. Bien, y por último a la derecha tenemos ya un típico motor asíncrono con su protección contra pérdidas, por ejemplo, de disipación de calor. Ustedes pueden ver ahí las muchas pestañas que tiene la carcasa, ¿no es cierto? Son disipadores de calor. En la parte inferior pueden ver ahí las patas donde van a ir justamente esos pernos que decía, los bulones de fijación, ¿no es cierto? En la parte superior vamos a ver la caja de conexiones, en este caso bastante hermética. Y así, los componentes principales, vamos a ver un pequeño gráfico más tarde o en la próxima clase, donde veamos las partes en detalle constructivas de una máquina A5. Bien, nuevamente repetimos el esquema es diagramado de otra forma, tipos de máquinas eléctricas, están las máquinas eléctricas de corriente alterna, las máquinas eléctricas de corriente continua, tanto generadores como motores. En las máquinas de corriente alterna tenemos las giratorias y las estáticas. Estáticas, todos los transformadores que ustedes conocen, y en giratorias tenemos la máquina asíncrona y la máquina síncrona. En las asíncronas tenemos motor fundamentalmente, pero hay algunos pocos casos de generadores asíncronos. Y en el caso de síncronas tenemos justamente alternadores como el pie fundamental con el que podemos explicar su operación especial. Y sabemos que tenemos alternador y tenemos también motor, pero fundamentalmente los síncronos son generadores o alternadores, no que los asíncronos son fundamentalmente motores. Creo que este es un repaso de cosas elementales que ustedes han visto o en el último año de colegio o en los primeros semestres de su carrera. Bien, aquí a la izquierda vemos un corte en 3D, un corte transversal, donde lo vemos al motor con un rotor combobinado, ¿ya? Es un rotor no muy común. Ahí ven el arrollamiento rotórico. En la parte superior ven el arrollamiento estatórico. Ven la carcasa. Nos hacen notar justamente dónde está el entrehierro. Ahí se muestran los cojinetes o rodamientos donde se apoya el eje del rotor. Se ve el ventilador, una rejilla que siempre cubre al ventilador. Y punto, este es un corte axial que se hace. Y una vista externa lateral del motor de inducción. Bien, aquí vemos ya motores de inducción desarmados, pero fundamentalmente los que son la gran aplastante mayoría, más del 90% de los motores que existen en el mundo eléctricos son con rotor de jaula de ardilla. ¿Por qué jaula de ardilla? Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver una jaulita de ardilla donde se la pone una ardillita a girar, ¿no es cierto? Y algo similar es lo que se tiene en el núcleo de los rotores del tipo jaula de ardilla, ¿ya? Porque tenemos ranuras en el paquete magnético rotórico y en esas ranuras están las barras, que deberían ser las barras de la jaula de ardilla, las barras que conectan a dos aros, dos anillos de cortocircuito en ambos extremos.
Estos aros aquí tienen pequeñas pestañitas, que son pestañitas que ayudan a la ventilación, ¿no es cierto? Y a la izquierda y al fondo tenemos dos estatores, ¿no? Su núcleo y los bobinados como están dispuestos dentro de unas ranuras que quieren distribuir, justamente estas ranuras distribuyen de forma lo más homogénea posible los bobinados del estator para que el campo magnético que vayamos a crear resultante, que va a haber 3 campos magnéticos creados por cada una de las fases en los 3 bobinados que se tienen distribuidos acá, pero a su vez estos 3 sumados nos van a dar un campo magnético resultante y ese campo magnético resultante va a ser el que induzca una tensión en estos bobinados, pero al estar cortocircuitado obviamente vamos a tener no solamente una tensión, sino una circulación de corriente por estas barras y por los anillos, ambos anillos de los extremos, y eso va a provocar obviamente la existencia o la formación de campos magnéticos también alrededor de los conductores, y esos campos magnéticos interactuarán con el campo magnético formado en el estator. Y esto no será que, comienza a funcionar, listo, se acabó. No, vamos a ver que hay mucho por detrás de la construcción de estos motores asíncronos, por un lado, y por otro lado, por el acabado de ciertas piezas que llevan, obviamente, a pensar con qué detalle se idolatraba, digamos, a una diosa, a una reina en este caso. Sabiendo que yo no creo mucho en cuestiones religiosas, viene a provocarme Jaime Alcides, queriendo que yo compre, o sea, que la operación prácticamente de estos motores esté en función de ciertas leyes físicas y de ciertas leyes electromagnéticas que se cumplen a nivel de los motores de inducción. ¿Ya? Bien. Les voy a dar una tareita para la próxima semana, todavía no estamos acabando la clase, pero si se fijan ustedes acá, respecto a los anillos cortocircuitantes, estas barritas no están perpendiculares, hacen una pequeña diagonal. En este grande no se nota tanto, tal vez aquí se pueda notar un poco, pero miren, el brillo el brillo de la luz que le da al rotor está mostrando que hay una desviación de las ranuras. Las ranuras son paralelas entre sí, pero tienen una pequeña inclinación. Entonces, por favor, me van a hacer la tarea de prepararme una hojita de Excel, o perdón, una hoja de Word, la explicación por qué existe esa diagonal. Eso lo pueden ver en la literatura rápidamente, ¿ya? Ya además, la tarea va a complementarse con un pequeño ejercicio sobre las barras tipo jaula de ardilla. Ya vamos a ver cuán sencillo es interpretar el comportamiento de una jaula de ardilla cuando tiene corriente eléctrica inducida de parte de cualquier persona externa, ¿no es cierto? Entonces, para ver el comportamiento de estas barras, vamos a hacer un ejercicio que les voy a mostrar en los siguientes minutos, ¿ya? Bien, ahí lo dejamos. Esto del PowerPoint, desactivamos compartir la pantalla y les vamos a mostrar más o menos qué es lo que queremos en cuestión de tarea, digamos, ¿no?
Bien, aquí me están anunciando que en 10 minutos se va a cortar. Como vamos a tener todavía una media hora hasta las 4 de la tarde, entonces más bien mientras les preparo yo la tarea, voy a despedirme y voy a convocarlos nuevamente a que ustedes logren ver posteriormente la tarea, ya en unos minutos más. Entonces, vamos aquí al Zoom. Mientras se van conectando, les voy a ir preparando la tareita, el gráfico que les tengo que buscar aquí en la carpeta. ¿Ya? Entonces vamos a terminar de grabar. Ya tenemos la grabación. Y finalizamos la reunión. Por favor, conéctense entonces. En este momento estamos, 28 participantes, muy bien.